Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu poder y tus milagros siempre siguen de pie en nuestras vidas y en tu tierra. Gracias por los ángeles que aparecieron a los pastores y en las visiones y sueños a José y los demás. Ayúdanos hoy a entender esto en nombre de Cristo oro. Amén. Pues es parte en verdad de lo que siempre celebramos en Navidad, las apariencias de los ángeles que aparecieron, Gabriel a Zacarías y también Gabriel a María. Y sabemos en nuestro corazón que estas cosas sucedieron y a veces pensamos sucederán. Y si suceden los de Dios, ¿qué pasa si hay los del enemigo? Pues es cierto, es un mundo lleno, es un mundo espiritual, y si las dos cosas existen y las dos cosas suceden y siguen sucediendo, testifico de los dos este día. Primero hay que recordar lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sabemos en las Escrituras que los ángeles aparecieron y siempre están descritos como radiantes, como brillantes, como vestidos de ropa blanca. Y así es. Pero no siempre cada ángel que aparece blanca es lo que parece. Por eso está escrito lo que dice allí en 2 Corintios 11. En mi vida propia, la primera vez que tuve una experiencia con un ángel no fue un ángel de luz. Fue en verdad una sombra negra que apareció a las 3 en la mañana en mi casa de trailer, en 10 pies de ancho. Y estaba despierto y sentí escalofríos, sentí frío, sentí nervioso. Y esa sombra apareció en el pie de mi cama y levantó su brazo y me señaló 3 veces. Eso sucedió, yo lo vi con mis ojos, no estaba engañado, yo lo vi, lo sentí. Satanás allí no quería engañarme que era un ángel de luz, quería asustarme. Pero muchas veces los ángeles de Satanás saben que no van a lograr sus propósitos tratando de causar miedo, sino que de aparecer como ángel de luz. Entonces es importante de saber la diferencia. Entonces vamos a entender un poco de hoy de cómo diferenciar de creer o no creer a los ángeles y experiencias de Dios, según las Escrituras y la vida. En primer lugar, sabemos que Satanás no quiere que la gente alaben al Padre Celestial. Esto sabemos, ¿no? Porque cuando Él apareció a Cristo, en el libro de Mateo capítulo 4, sabemos que Él apareció y Jesús sabía quién era. Y en versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Claro que no debemos adorar a Satanás, pero Satanás quiere recibir honra y no le gusta a él si honremos al Padre Celestial. He estado en varias experiencias con personas poseídas por demonios. Es cierto que suceden. Y usualmente cuando uno empieza a cantar alabanzas a Dios y a hablar del nombre de Cristo, la persona se hace aún más violento y los demonios se espantan. Y esas cosas suceden realmente porque ellos no quieren el nombre de Cristo y no quieren alabar al Padre porque quieren la honra. Entonces hay que entender número 1, un espíritu que no quiere que alabemos al Señor, que magnificar el nombre de Cristo, no es de Dios. También recordamos en las Escrituras que cuando Moisés apareció en el palacio de Faraón, que él quería mostrar milagros y lo hizo, pero también los magos de Faraón también tiraron sus bastones y se hicieron serpientes. Tenemos que tener cuidado que hay milagros, pero no todo milagro es de Dios. También sabemos los últimos días, como está escrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15,
hablando de la bestia que aparecerá en los últimos días. También habla de una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En versículo 15 del capítulo 13, hablando de la imagen, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ese es un poder del diablo. Esa estatua o imagen va a hablar y la gente van a ser engañado por milagros. Entonces hay que entender, como dice Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y el testimonio. Si no hablan según estos, es que no ha amanecido, no hay luz. La ley y el testimonio. Una cosa es de sentir el Espíritu, pero otra cosa es compararlo a la Escritura, asegurar que está conforme, porque Dios no cambia, ¿verdad? Entonces esto como una base para protegernos de esas experiencias falsas, que Satanás se aparece como ángel de luz o que hacen milagros, pero a su nombre, a su gloria de Él y no a la honra y gloria de Dios. Entonces estas cosas suceden y hay que tener cuidado. Pero cuando Dios en verdad envía sus ángeles, lo cual sí siempre sigue sucediendo, porque así es, que apareció a Juan el apóstol en el año más o menos 90 después de Cristo y sigue apareciendo aún después. Recordamos la historia de Navidad para comenzar. Vamos a regresar a Lucas capítulo 1 y entender qué pasó cuando el ángel de luz apareció a Zacarías. Entendemos que él se anunció como Gabriel. Y dice que él vino, en versículo 13 de Lucas 1, que vino porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará una luz, se dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lo encontramos en versículo 18, Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y entendemos del ángel Gabriel que eso no solamente fue curioso, sino que no creía. Porque dice en versículo 19, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Entonces es importante creer cuando el ángel aparece de Dios y habla para glorificar el nombre de Dios. Es importante, especialmente si es una respuesta a la oración nuestra. Entonces, estas son dos razones por las cuales Zacarías debía haber creído y no haber preguntado, ¿cómo conoceré eso? Como que no creía. Porque sabemos más tarde en la historia, tenemos el mismo ángel, Gabriel, y aparece a la Virgen María. Y el versículo 28 dice, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Entonces lo que encontramos allí está escrito en versículo 34. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ella no rechazó el mensaje. Quería entender cómo podría hacer. En nuestras vidas también es importante de tener curiosidad de saber cómo hago lo que Dios quiere. Cuando Jesús apareció a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo, y Sara a los ángeles, a veces no respondemos correctamente con fe. Él no preguntó cómo podría hacer. Ellos inventaron de usar un criado. Y en nuestra vida tenemos que tener fe y responder. Porque María, después de entender cómo podría hacer, y número 2, que como el ángel dijo, nada hay imposible para Dios. Versículo 38 dice, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Entonces, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. María creía, aunque no entendía cómo podría ser, entonces preguntó cómo. Mientras Zacarías dudaba, le dije, ¿cómo conocer eso? Como que quería un señal de poder creer. Y entendemos, es importante de creer la voz del ángel y la voz de Dios. Porque más tarde, en el libro de Mateo, el capítulo 2, sabemos cuando los magos llegaron al rey Herodes y le preguntaron dónde nacería el que es rey en Israel. Ellos, los fariseos, le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 5 y 6 de Mateo capítulo 2. Pero el rey Herodes, escuchando la palabra del profeta de Dios, no hizo caso, no creía, no obedecía. Es importante cuando el Señor nos habla, por un ángel o por su palabra, hay que creerlo. Es muy correcto de preguntar cómo, pero no a preguntar por qué o muéstrame para que creo. Él espera que creamos lo que el ángel nos diga. Hay un evento en las Escrituras, en el libro de Jueces, capítulo 6, que nos da a entender que es importante tener testimonio de Dios. Entendemos aquí en Jueces, capítulo 6, es la historia del ángel de Jehová que aparece a Gedeón. En esta escritura, en versículos 12 a 14, el ángel aparece y dice, esfuérzate y sea valiente. Y el ángel de Jehová le dijo, en versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los midianitas. No te envío yo. Y lo encontramos en lo que él dijo en versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Igual como María, él dijo, ¿con qué salvaré yo? O sea, ¿cómo será posible? Quiero entender. Entonces, él buscó confirmación y pidió una señal en versículo 17. Y dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la pongas delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Él trajo una ofrenda, presentó al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová tocó la ofrenda, y dice la punta de la carne y los panes sin levadura, lo tocó, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahí vemos que Gedeón entendía que era de Dios, pero quería saber que cómo puede ser para poder ejercer la fe. Y Dios le concedió. Y más tarde en el mismo capítulo encontramos que Dios le hizo entender que iba a ser un gran general en el ejército. Y otra vez él pidió confirmación del Señor. No de duda, sino de confirmación para testimonio en su alma. Entonces eso es cuando él encontramos allí en Jueces capítulo 6, versículo 36 y 37, él dice, Gedeón dice a Dios en versículo 36, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho.
Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del él el rocío y un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: ¿no se enciende tu ira contra mí? Si aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora tan vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, todo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Así entendemos que Dios quiere que tengamos confirmación. No queremos ser engañados por cosas que aparecen de Dios y que no son. Entonces, dice lo que está escrito en Isaías 8:20 en tu corazón: a la ley y el testimonio. Si los dos se sienten la presencia de Dios, tienen manifestación del Espíritu, pero para saber qué es de Dios, asegurar que está conforme a lo que está escrito antemano. Así podemos recibir visitaciones, podemos recibir visiones, sueños, lo que Dios mande, y compararlo al Espíritu que recibe y lo que está escrito. Y así Dios bendijo a María y Gedeón, porque preguntaron: ¿cómo puede ser? En lugar de Zacarías, que dijo: ¿cómo conoceré eso? Porque dudaba que podía ser. María y Gedeón solamente quería saber cómo y tener testimonio de ser cierto. Pidamos de Dios de estas confirmaciones para que seamos buenos mayordomos de los dones y regalos que Él nos da del cielo. Ayúdanos, Padre, para que seamos firmes con fe, y gracias por las visitaciones de los ángeles de luz. Ayúdanos, Padre, a distinguir entre los del diablo para que no seamos engañados. En Cristo oro. Amén. Dios les bendiga, hermano.